4446. Cuando Orfeo acarició las cuerdas de la lira, los robles bailaron por gracia de sus sones en los bosques de Tracia. Cuando Orfeo se embarcó con los argonautas, las rocas escucharon la música, lengua donde todas las lenguas se encontraban, y la nave se salvó del naufragio. Cuando el sol nacía, la lira de Orfeo lo saludaba desde la cumbre del monte Pangeum, y charlaban los dos de igual a igual, de luz a luz, porque también la música encendía el aire. Zeus envió un rayo que partió en dos al autor de estas arrogancias. Eduardo Galeano. Esto es Leo Greco con K, de lunes a viernes en Radio Caput, de las 9 a las 10. Hemos analizado la deuda externa argentina, toda su historia, por lo pronto desde Rivadavia hasta Macri. Este cáncer que no deja a las claras que todos se han endeudado, hay un negocio allí. Un negocio para los cipayos que nos venden y nos endeudan porque se hicieron más ricos, pero también un negocio que les conviene a aquellos que son nuestros acreedores, porque con eso tenían aseguradas nuestras carnes, nuestra pesca, nuestro petróleo, se asegurarán nuestro litio, nuestros granos y todos los recursos que tiene este rico y enorme país. Es un negocio la deuda. Nos quedó claro que los únicos que no se endeudaron fueron Irigoyen, Perón, Ilia y Cámpora en su corto periodo presidencial. Inclusive muchos liberales se asustan de la última toma de deuda. Inclusive aquellos que han sido ministros de Mauricio Macri. Y aquí va lo que opinaba junto a Novarecio Prat Gay. Decía esto. Económicamente, la gestión de Mauricio Macri, desde el punto de vista económico, ¿fue una buena, regular o mala gestión? Bueno, los resultados no fueron buenos. O sea, no hace falta ser un profesor para darse cuenta, ¿no? Y en particular fueron muy malos a partir de la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que la verdad que yo todavía no me la explico cómo se llegó a esa decisión. Una mala decisión ir al fondo. Sí, claro. No hay ningún antecedente en Argentina, por lo menos, de un desenlace feliz de un programa del Fondo Monetario Internacional. Y yo fui muy crítico cuando se ofreció ese programa y cuando el gobierno insistió en ese programa, y tuve también la oportunidad de criticárselo a los propios funcionarios del fondo. Pero bueno, me parece que terminó mal, no hay ninguna duda de que terminó mal. Pero, sin embargo, los países tienden ahora a recurrir a la derecha. Parece mentira, un contrasentido. ¿Es un punto a favor de la derecha o los gobiernos, las políticas nacionales y populares de centro o de izquierda, o como lo quieras llamar, o esta cosa tan rara y buena que es el peronismo, no ha podido dar respuesta? Todavía acá no tenemos a ciencia cierta los guarismos, pero como dijo Cristina, es una elección de tercios. Lo que está dando un 23-24 a la coalición que está gobernando ahora, o digamos al peronismo, un 20%
a Juntos por el Cambio y un 17 a Milei. Lo que sucede en estos días en España con estas elecciones donde la derecha ha ganado y que se impondría en las próximas elecciones que se van a adelantar. Pero hay algo en lo que nosotros también estamos fallando. Y cuando digo nosotros, digo la militancia. Algo está pasando. Cristina ya van 4 o 5 veces que nos tira la posta y ahí estamos todavía, con cara de pavos. Mientras tanto, si uno analiza la historia de la deuda, como lo hemos hecho, vemos también que, no con tanta magnitud, pero todos los países se endeudan. Todos formamos parte del Fondo Monetario Internacional y todos toman deuda, pero muchos crecen. Entonces la pregunta es, ¿por qué no somos como otros países que toman deuda y crecen, como Canadá, como Australia? Bueno, la respuesta la tiene Osvaldo Gadban desde Córdoba. ¿Cómo le va, don Osvaldo? Muy buenos días. ¿No está Osvaldo ahora? Bueno, espera, ahora vamos a hablar con Osvaldo, pero vamos a escuchar a Carlos Bardem, español, actor, el hermano del otro, de la pareja de Penélope Cruz. Bueno, Carlos Bardem. El hermano Javier, claro, sí, ahí me apunta Lali que el hermano Javier, claro, es el hermano, pero él nos habla del discurso de derecha que yo te estaba argumentando en estos momentos como buen español que sufre el incremento del Partido Popular y de los otros partidos de ultraderecha como los Milei que tenemos acá. Bueno, vamos a ver qué dice Carlitos. Estas cosas de este discurso hegemónico que ha instaurado la derecha y aparte con una colaboración de los medios de comunicación donde pues resulta que si tú eres de izquierdas tú no puedes tener dinero. Puedes ser obrero y ser de derechas y pensar que tus intereses fiscales son los mismos que los de Amancio Ortega. Eso parece ser que está bien, que es lícito, que es maravilloso. Pero si tú eres una persona con ideales progresistas y te va medianamente bien en la vida, fruto de tu esfuerzo y tu trabajo, pues parece ser que eso está mal. Que es como raro, tú no deberías preocuparte de quien no le ha ido tan bien. Eso entronca con una cosa mucho más triste, que es la criminalización de la pobreza, que es uno de los pilares del pensamiento neoliberal. El que no le va bien es por su culpa, es porque es vago o porque es tonto. Eso lo han instalado en la mente de mucha gente y eso es una atrocidad. Eso es una barbaridad. Esto me lleva a hacerte otra pregunta, al hilo de lo de la izquierda, la prosperidad, la criminalización de la pobreza. ¿Tú entendiste la polémica que había con la compra del chalet de Pablo Iglesias? No, ninguna. Yo no sé, es un señor que se ha comprado una hipoteca que pagan entre él y su mujer de su bolsillo un dinero. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, es elevar, eso es de primero de Goebbels. Es elevar la anécdota a caso de abrir telediarios y portadas y programas y tertulias para no hablar de lo principal, que es la Gürtel, que es la corrupción sistémica, que son las cloacas del Estado. Este es un país donde un gobierno ha utilizado a policías corruptos y a medios de comunicación afines para darle un golpe a la democracia. Eso es un golpe de Estado. Eso sí es un golpe de Estado. Eso sí es un atentado contra la democracia. Ciertos señores, señoras, tertulianos, que lo que les escandaliza mucho es que un señor se saque una hipoteca, porque como es de izquierda, si tiene coleta, pues parece ser que no tiene derecho a pagarse él de su bolsillo un chalet. Ese es el nivel del debate. Cuando se meten conmigo, por ejemplo, en Twitter, los fachatrolls, estos que yo les llamo, pues, yo he leído que tengo mansiones en Miami, que soy millonario, que no sé qué, que no sé... Bueno, yo soy un señor que estudié gracias a una beca en la universidad pública. En mi casa nunca sobró de nada, nunca pasamos hambre por los santos ovarios de mi madre, que es una trabajadora y una guerrera infatigable, que crió 3 hijos a base de dormir 3 horas y hacer teatro, televisión, café teatro y encadenar un trabajo con el otro. Pero en mi casa no ha habido lujos nunca, y mi abuelo era tapicero. Entonces, yo tengo claramente conciencia de clase. Yo valoro mucho el trabajo, valoro el valor del trabajo. Es otra cosa que nos han metido en la cabeza, la riqueza la generan los empresarios. No, señor, la riqueza la generan los trabajadores. Un pueblo educado, un pueblo culto, es un pueblo crítico, es un pueblo que piensa y que se hace preguntas y al que es mucho más difícil torear.
Hay otro asunto con el que tú estás muy comprometido, Carlos, también, que es el cambio climático. ¿Tú crees que la sociedad está suficientemente concienciada con respecto a eso o no? No, en absoluto. En absoluto, y es un tema... Bueno, vamos a ver, hay sectores de la sociedad que están hiperconcienciados. Infelizmente, la gente que nos gobierna, no. Porque tienen una visión muy cortoplacista, muy vinculada o dependiente de los intereses económicos, que son el mayor freno para hacer una revolución energética. O sea, la sociedad, el mundo que conocemos nosotros va a desaparecer. La periodicidad e intensidad de fenómenos climatológicos extremos está disparada. Disparada. O sea, ya no son las olas de calor, son las inundaciones, son las olas de frío. Curiosamente, el calentamiento global provoca que las heladas se salgan de los casquetes polares y afecten las zonas geográficas más amplias. Hay que ponerse en la cabeza una imagen. La crisis humanitaria que ha sido la guerra de Siria. Estamos hablando de 1 millón y pico de refugiados. Si subiera el nivel de los océanos, como parece que van a subir, e inundan las cuencas más pobladas del planeta, estaremos hablando del desplazamiento de cientos de miles de personas, cientos de millones de personas. ¿Qué panorama geopolítico y social va a generar? Catastrófico. Señor Galván, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muy buen día. Acá nublado y fresco en la ciudad de Córdoba, Leonardo. Muy bien, acá también, lo mismo. Escúcheme una cosa, me preguntaba, y se lo pregunto a usted porque sabe mucho, ¿por qué no somos Australia? ¿Por qué no somos Canadá? Bueno, mire, el origen de esa pregunta tiene que ver con un sistema de consignas o de ideas con las que nos han atormentado los últimos 60 y pico de años, porque antes no se lo planteaban. Eso se comenzó a decir ya por allá por la década del 60, comenzaron a hacer esa argumentación de que nosotros en algún momento, y señalan como primera década del 1900, estábamos por encima de Australia, Canadá o Nueva Zelanda, e incluso estábamos por encima, dicen algunos, de Estados Unidos. Esa pregunta y esa afirmación tiene dos motivos. Por un lado, generar cierto desánimo nacional y cierta destrucción de la autoestima nacional, ¿no? Como si señalaran que hubiera algo en nosotros intrínsecamente negativo que no nos ha permitido o no nos permite tener un país con un nivel de progreso económico, social y cultural como estos países que hemos nombrado. Y la otra intención es querer señalar que no somos uno de estos países porque llegó el peronismo. ¿Me escucha? Sí, claro. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí. Bueno, entonces tiene como esas dos intenciones. Afectar nuestra autoestima nacional, hacernos sentir que somos menos, y además que la culpa de esto la tiene el peronismo. A ver, si yo tuviera que señalar las diferencias centrales de por qué nosotros no somos como ellos, que hay, sí, intrínsecamente estructuras de la sociedad argentina que no tienen estas sociedades, particularmente la sociedad como la sociedad de Australia, yo tendría que señalar esto. En Argentina se configuró una clase dominante, o sea, el sector capitalista dominante, el sector propietario dominante, el sector más rico y más poderoso de la sociedad argentina, se configuró como una oligarquía cuyos negocios principales no estaban vinculados al interés nacional y al interés de la mayoría. Una oligarquía que además, políticamente, deliberadamente, ha decidido ser antinacional y antipopular. Mientras que por el contrario, en estos países, unos más, otros menos, se configuró una clase capitalista, una clase empresaria, una clase poseedora, que no tenía las características oligárquicas, antinacionales y antipopulares de nuestra clase dominante. Pero, de por sí, esa clase dominante, deliberadamente, ha sido una clase patriótica y popular en sus países. Entonces ahí tenemos una gran diferencia. Mientras acá hemos tenido una clase dominante de oligarcas que odian a la Argentina y que hacen negocios entregando la Argentina y por tanto generando atraso y miseria, y que odia y desprecia a su propio pueblo, que desprecia la cultura nacional, la idiosincrasia del país, en aquellos países han tenido un sistema de intereses dominantes de carácter
más nacional y más popular que la oligarquía argentina. Bueno, es Pero también hay Inglaterra, algo que es falso. es Inglaterra la que ha impuesto una cierta nobleza de cabotaje acá, que tienen nombres: Martínez de Oz, Anchorena, Menéndez Betti, Álzaga. Bueno, ya sabemos los apellidos de esa gente. Es una pelea también histórica entre Sarmiento y Roca, porque Sarmiento venía de Estados Unidos, y si bien también tuvieron una conquista, entre comillas, del desierto, y le han ganado a la indiada, pero repartieron las tierras en 35 acres, eso se ve en la familia Ingalls, mientras que acá la tierra se la quedaron con 400.000, 500.000 hectáreas. Martínez de Oz llegó a tener 1.500.000 hectáreas robadas a los pueblos originarios, y entonces se generó una casta de terratenientes que van en contra del país. No había colonos. Claro. Bueno, esa es una gran diferencia. También en Australia hubo una colonización, diríamos, lo que antes se llamaba una colonización de carácter de pequeña burguesía agraria, que acá no se produjo en esos términos, pero no solo le robaron las tierras a los pueblos originarios. La ley de Enfiteuses de Rivadavia, que es, por así decir, la ley fundacional de la oligarquía argentina, que reparte las tierras más prósperas del planeta entre unas 536 familias, esta ley de Enfiteusis establecía que los campitos que quedaran entre las grandes parcelas repartidas iban a ser absorbidos por las grandes parcelas. O sea, también le expropiaron tierras a pequeños productores agropecuarios en la provincia de Buenos Aires. Y esto otro creo que es importante. La Argentina en realidad fuera más que Australia, Canadá o Nueva Zelanda. En 1955, nuestro país estaba por encima de estos países. En 1955, cuando la oligarquía, aliada a los británicos y a los norteamericanos, derroca al gobierno del general Perón, instaura una dictadura brutal y antinacional, la Argentina tenía un Producto Bruto Interno Industrial, o sea, el peso de la actividad industrial en el conjunto de la economía, en Argentina era más alto que en cualquiera de estos tres países. ¿Y qué fabricábamos, a diferencia de Canadá y de Australia? ¿Qué fabricábamos en ese gobierno peronista? Bueno, por ejemplo, mira, en 1951 la Argentina estrenó la primer locomotora locomotora diésel, diseñada y fabricada en todo el continente latinoamericano. En 1953, 2 años después más o menos, desarrollaron mejor ese modelo de locomotora que hacía el viaje Buenos Aires-Mar del Plata, y desarrollaron el modelo número 2. La primera se llamaba Justicialista, la Justicialista, y la segunda la Argentina. Esa segunda locomotora fue en ese momento la más moderna del continente americano. Se fabricaron en una empresa estatal, que era la Fábrica Argentina de Locomotoras, creada por el gobierno de Perón. En 1947 la Argentina puso en vuelo un jet. Ninguno de esos países lo había hecho, el Pulque 1. En 1951 se hizo el Pulque 2, y el Pulque 2 rompió la barrera del sonido. Ninguno de esos países lo tenía. La Argentina funda en 1950 la Comisión Nacional de Energía Atómica e inicia un proceso que va a derivar, por ejemplo, que nuestra Comisión de Energía Atómica y nuestra empresa INVAP tiene reactores nucleares en Australia. Ninguno de esos países había iniciado el camino de la tecnología nuclear en 1950. Habíamos desarrollado el rastrojero, un auto enteramente argentino. En 1954 todos los componentes del rastrojero eran producidos en Argentina, de modo particular en la ciudad de Córdoba. Ninguno de esos países había desarrollado una industria en ese nivel. Teníamos el polo metal mecánico y automotriz más grande de América Latina, o sea, después de Estados Unidos, en el occidente americano, digamos así, en el continente americano, venía el polo metal mecánico que el peronismo desarrolló en nuestro país. Habíamos desarrollado el tractor Pampa. Bueno, la lista de desarrollos y progresos sociales en 1955 era muy importante, pero ese proceso es frustrado por el poder oligárquico e imperialista en 1955.
En 1957 ocurre algo que nos diferencia profundamente de estos países. En 1957, hasta que Aramburu toma una decisión, los 4 países éramos iguales en algo. Los 4 países no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional. A partir de la dictadura y de los ministros liberales que gobernaron el país comenzó a deberle al Fondo Monetario 700 millones de dólares que lo terminó de pagar Néstor Kirchner, toda la deuda con el fondo en el 2006. Fíjate qué detalle que no es menor. Nosotros pasamos a convertirnos en semicolonia financiera del capital financiero y estos 3 países no. Ahí están las diferencias concretas. No son fantasías, son políticas aplicadas. Clarísimo. En ninguno de estos tres países hubo gobiernos como el de Aramburu. En ninguno de estos 3 países hubo gobiernos como la llamada Revolución Argentina. En ninguno de estos 3 países hubo un gobierno como el llamado Proceso de Reorganización Nacional, en que el país entró en esta triste era del neoliberalismo. En ninguno de estos países hubo la hiperinflación. En ninguno de estos países hubo una época como fue la era neoliberal que duró 12 años. En ninguno de estos países hubo un gobierno como el de Mauricio Macri. No hay misterio, no tiene que ver con la raza, ni con ninguna cuestión extraña. Aquí existe una clase dominante oligárquica antinacional y en esos países no. Mi querido Osvaldo Galván, muchísimas gracias, clarísimo, quería saberlo y quería que toda la gente que escucha Radio Caput lo sepa. Buenos días. Buenos días, un abrazo grande para todos. Chau, querido. Ya van. Ahí está la armónica de Toots Thielemans. Ese viejito al cual tuve el gusto de conocer, que tocaba maravillosamente bien la armónica y la guitarra. El tema se llama Obi. Es de Chaván. Pero, ¿cuándo va a cantar? Esperá un ratito, no seas ansiosa, no seas ansioso, no seas ansiose. ¿Qué programa te pone esta música a la mañana? Solamente Leo Greco con K. Dale, ya van. Y seguimos con la deuda. Hay muchos países que también tienen mucha deuda. Hay unos que están peores que nosotros, con mayor déficit fiscal que nosotros y mayor deuda que nosotros. Llegan a topes increíbles. Lo que pasa es que tienen 11 portaaviones. Y es una diferencia importante, ¿no? Esto es lo que le está pasando ahora a Estados Unidos. We pay our bills. The nation has never defaulted on its debt and it never will. Estados Unidos gasta más de lo que produce y debe endeudarse para sostener su presupuesto. Por primera vez en la historia, afronta un riesgo serio de defaultear sus pagos. ¿Qué es la crisis del techo de deuda?
El techo de deuda es el monto límite que tiene el país para pedir prestado. Cuando Washington alcanza ese tope, el Tesoro deja de emitir y se detiene el flujo de dinero hacia el gobierno federal. No aumentar el techo de deuda podría provocar que Estados Unidos entre en default y esta situación sería catastrófica para el sistema financiero mundial. ¿Hay solución? Los republicanos aprobaron un proyecto de ley que elevaría el techo de la deuda y, como contraparte, ordena recortes de gastos sociales durante una década. Los demócratas se negaron a implementarlo. Ambas posiciones parecen inflexibles. La fecha límite para elevar el techo es agosto del 2023. La mayoría de la deuda se contrajo por reducción de impuestos a los más ricos, guerras en el exterior y salvataje a los bancos. Pero de no alcanzar un acuerdo, la educación y la salud serían los primeros en recibir el impacto. Pero, a diferencia de las muchas que tenemos, en comparación, Estados Unidos, la Argentina, ellos tienen un periodismo más recatado. Nadie se imagina, ningún comunicador, hablando con asco sobre los negros. Lo pueden pensar, porque hay mucho racismo allí. Lo vemos con el accionar de la policía, ¿no? Pero los comunicadores no infectan tanto la cabeza de la gente como aquí. El ejemplo, Babi Echecopar. Hablando de forro, hoy salí a dar una vuelta por San Isidro con mi auto Sport. Y me gritaban forro. Nosotros vivimos en San Isidro, zona norte, al lado del río. Casi todos tenemos autos importados y bastante buen poder adquisitivo. Entonces salimos a dar vuelta con nuestros hijos o con nuestro perro por ahí y se nos llenan de gronchos que vienen de todas partes de la Argentina. Vienen todos, a lo mejor de Bursaco, de Bernal, de Villaluro, Villaculo, y vienen adentro todos calientes, con las orejas calientes, y son un desastre, manejan otro idioma, comen y tiran la bolsita en el piso, toman mate, hacen camping en la puerta del hipódromo. Y Jonathan, Jessica, se llaman los hijos, no, un desastre. Yo no vi tanta grasa junta de cuando le operaron un quiste a mi abuela. Y realmente te digo que es desesperante el tema de los grasas. Que por favor se haga algo, que no puede venir todo el mundo en ese aluvión zoológico de los viejitas, porque además, claro, se criaron en un contrafrente, un ambiente en Lugano, y los pibes no tienen más que una mancha de humedad, en su vida no vieron nada. Entonces, yo les digo, muchachos, si quieren venir a San Isidro, bienvenidos, pero háganse los rubios, ¿viste? Porque estamos cansados de tanta grasitud los fines de semana. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día.